La situación en Colombia no es nada fácil. Estamos hablando de por lo menos 12 a 14 atentados nada más la mañana de este martes. Atentados en Cali, Buenaventura y fundamentalmente en la región del Cauca, en Colombia, que han revivido este fantasma de los carros bombas, del sicariato, de la violencia política, si es que acaso se puede hablar de política con la palabra violencia por delante de ella, y a final de cuentas de un estado de alarma que precede a un proceso electoral que debería comenzar en los próximos meses con la campaña de cara a las presidenciales colombianas del año próximo. De eso y más vamos a hablar el día de hoy acá en este video. Es un gusto saludarles de vuelta. Gracias por verme y analizaremos este tema el día de hoy. Puro gas. Mira cómo quedó ese restaurante, ¿no? Acá que le doy. Colombia parecía haber dejado atrás el tema de la violencia política, o al menos de la violencia política, término que para mí es tan odioso y que me parece tan contrasentido. En amplia escala, en gran magnitud, se supone que en Colombia, pues, la clase política había conseguido alguna manera de interrelacionarse de manera civilizada en los últimos años, y todo aquello que vimos en las películas en los años 90, en los años 80, que incluso han traído de vuelta también más en nuestros días las series de Netflix a propósito de lo que implicaba a los cárteles del narcotráfico y a la clase política colombiana dentro del esquema de carros bombas, de sicarios, de amenazas, de extorsiones y todo aquello en lo que también media la guerrilla colombiana, parecía haberse desdibujado. Sin embargo, apenas en 72 horas y en un evento que ha tenido como dinamitante el hecho del atentado, por ahora frustrado, contra la vida del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, ha llevado a que en Colombia se enciendan nuevamente las alarmas de que estemos frente a unos hechos que plantean una pregunta de fondo, y es: ¿Colombia ha logrado resolver realmente sus problemas de violencia? ¿Colombia ha logrado realmente salir de este fantasma que orbita y orbita sobre este país sudamericano a propósito del tema de la guerrilla, de los cárteles de la droga, de partidos políticos que parecen quedarse sin respuesta frente a estas situaciones? ¿Colombia lo ha logrado o no lo ha logrado? Comencemos por el principio. Miguel Uribe Turbay, el senador colombiano de 39 años, fue herido mortalmente el día sábado a las 5 de la tarde cuando estaba en un meeting en Bogotá. De hecho, de este tema hemos hecho un análisis profundo, creo yo, o eso es lo que he tratado en el directo, en el live del día domingo. De eso he hablado el día domingo y básicamente hice un recuento y un repaso por la historia de la violencia política en Colombia en los últimos 30 o 40 años. Ahí hablé incluso de la tradición familiar de el senador y de lo que de alguna manera podríamos hablar también a propósito de las familias que tradicionalmente están involucradas en la política colombiana y fundamentalmente en específico, repito, de lo que la familia Uribe y la familia Turbay tienen que ver con la política colombiana en este caso, ¿no? Sin embargo, al día de hoy, bueno, el senador Uribe Turbay sigue hospitalizado en un centro de salud en Bogotá
el parte médico no es nada alentador, se dice que su estado es crítico, ha sido intervenido ya quirúrgicamente también en días previos, pero la información es bastante escueta. Lo único que sí se sabe y lo único que ha trascendido, y que podríamos decir que ya termina de llevar esto a un nuevo nivel, es la denuncia que ha hecho la familia del senador sobre una unidad que tenía destacado el Ministerio de Interiores de Colombia y que se supone debía brindar protección a determinados políticos. Y en el caso de Uribe Turbay hay al menos 23 solicitudes que hizo la familia para que se reforzara su dispositivo de seguridad, y esto nunca ocurrió. Realmente fueron llamados en el desierto, llamados en el vacío, y eso es lo que ha denunciado en las últimas horas la familia Uribe Turbay, diciendo que ellos habían alertado de esta situación. Y esto ha llevado a que, por cierto, el polémico ministro de Interiores colombiano, Armando Benedetti, que lo recordamos muy bien los venezolanos porque fue enviado del presidente Petro a Venezuela, estuvo acá como embajador en Caracas. El ministro Benedetti ha dicho que en Colombia sí hay presunciones de que el atentado contra Uribe Turbay podría ser apenas el primero entre varios que podrían estarse preparando. Esto lo empalmamos con la denuncia que a principios de semana también hizo el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien, además de ser el líder del partido del senador Miguel Uribe Turbay, ha dicho que tiene información, incluso a nivel internacional, de que hay grupos que están preparando un atentado en su contra. A esto sí nos estamos quedando cortos. Le tenemos que sumar la denuncia que ha hecho también Vicky Dávila, la periodista colombiana que dirige Semana, este popular medio colombiano, y que es precandidata presidencial, y que ha dicho en las últimas horas que también teme por su vida y que también tiene alguna información de que podrían estar tratando de atentar contra ella, sumándose a lo de Uribe, y diciendo además o incorporando a la lista de posibles objetos de atentados a la senadora también del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. De manera que la situación es peliaguda, la situación es compleja porque ha habido denuncias de estos líderes opositores, esto es gente que fundamentalmente está en contra de Gustavo Petro y de todas sus medidas de gobierno, pero además el gobierno de Petro, en la persona de Armando Benedetti, que repito es el ministro del Interior, no es que ha desmentido esto, no es que ha dicho que la oposición está haciendo un escándalo de la nada, no, está diciendo y está reconociendo Benedetti que posiblemente podría producirse una escalada en la que efectivamente otros políticos de la nación sudamericana estén siendo objeto de atentados. La cosa se pone aún peor cuando uno mete en la ecuación un comunicado que ha publicado o ha emitido para la opinión pública la FARC. En específico, ustedes saben que la FARC tienen varios brazos armados que han quedado funcionando después del proceso de paz de 2016, tan controversial y tan discutible a esta altura. Específicamente, quizá la mayor disidencia que le queda a la FARC en Colombia, que es el Estado Mayor Central, el EMC, y que entiendo está jefeado o está liderado por el famoso guerrillero alias Iván Mordisco, a quien, por cierto, Benedetti le ha imputado y le ha cargado las tintas de la posible responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en las últimas horas y que, como les he dicho al inicio de este video, se ha saldado de momento con por lo menos 12 o 13 atentados en distintas partes de Colombia y que ha involucrado fundamentalmente colocar, como le dicen en España, coches bomba o carros bomba en las cercanías, inmediaciones de edificios públicos, de dependencias públicas, pero fundamentalmente de comisarías policiales. De hecho, este comunicado al que estoy haciendo referencia conmina básicamente a la población de Colombia a que se aleje de todos estos edificios, comisarías, edificios militares, dependencias pues de gobierno. Conmina a las personas a que se alejen de allí y que además, si ellos ven, así lo dice el comunicado, si ellos ven algún objeto tipo un dron que está sobrevolando estas comisarías o estas dependencias públicas, que se alejen aún más. ¿Y qué es lo que está anunciando el Estado Mayor Central de la FARC? Lo que está anunciando es que podrían venir ataques con drones en las próximas horas. Eso es lo que está diciendo. En un comunicado que además es larguísimo y donde llama a seguir combatiendo contra pues, lo que siempre ha llamado a combatir la FARC, la oligarquía, los partidos políticos y todo esto, pero que además entonces nos pone en un contexto muy peligroso para Colombia y que está asomando la especie que ya había vertido, o está sumándola a la especie que ya había vertido
Uribe, a la que había vertido Vicky Dávila y que había sido confirmada por Armando Benedetti, que es el hecho de que podrían venir nuevos atentados en una carrera donde, repito, aquí lo único que políticamente está en el horizonte es la campaña presidencial, eventualmente la elección presidencial del año próximo, donde, por cierto, el petrismo todavía no tiene un candidato claro y en la oposición hay un fuerte debate en las distintas oposiciones, porque son múltiples en Colombia, al petrismo, sobre cada uno de los candidatos. Por ejemplo, el senador Uribe Turbay era uno de los precandidatos con fuerza, quizás, dentro del Centro Democrático, el partido de Uribe, pero eso no significa que hubiese o que su nombre fuese el único sobre la mesa. Había dentro del propio Centro Democrático el nombre de María Fernanda Cabal y había otros más. De manera que eso está, como decimos en Venezuela, muy crudo todavía y no se sabe cuál va a ser el encuadre que va a utilizar la oposición al final para atacar electoralmente a Petro en esas elecciones. Pero eso es lo que está previsto, un proceso electoral al que aún le quedan meses por desarrollarse y que si esto está comenzando así, pues por supuesto esto va a ser bastante complicado al cabo del paso de esos meses. A final de cuentas, aquí lo que está en la palestra, lo que está en el debate, en el ojo del huracán, es algo que mucha gente también tiende a perder de vista. Y yo lo decía el domingo, y es cuán efectivo, cuán real fue el proceso de paz que se hizo con la FARC en el año 2016. Yo les hablaba allí incluso de que pues los que quizás pagamos los platos rotos de ese proceso de paz fueron países como Ecuador y como Venezuela, que además son limítrofes con Colombia y que lamentablemente, por todo lo que hemos visto en los últimos años, se ha hablado muchísimo de que han sido receptáculos de la actividad criminal que hacían estos grupos de la FARC, que ahora se han picado en varios y que incluso tienen problemas dentro de ellos y que incluso, yendo más allá, tienen representación parlamentaria en el sistema político colombiano. Como ustedes saben, la FARC logró meter senadores, logró meter representantes en la Cámara de Representantes y realmente se ha convertido en un partido político en Colombia. Pero hay una parte de la FARC importante, nada despreciable, que sigue delinquiendo, que sigue utilizando la violencia como arma dentro de la política y para muestra un botón todo lo que ha pasado en el arranque de esta semana. Realmente yo creo que allí es donde hay que poner el acento de toda esta situación. Aquí es la hora definitivamente de admitir que ese proceso de paz fue un proceso con muchas falencias, un proceso que no logró resolver el problema de la violencia en Colombia, al menos con la FARC, y que además era una promesa de Petro, terminar de pacificar a lo que quedaba de la FARC, pero además pacificar a otros grupos. En Colombia ustedes saben que a la par de la FARC existe, por ejemplo, las operaciones del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, al que también, por cierto, se ha acusado de extrapolar sus actividades hacia otros países. Pero eso no lo estamos hablando hoy. Lo que quiero decirle es que a esta altura, cuando han corrido, pues podríamos decir que un 70-80% del mandato del presidente Petro, realmente ni ha logrado terminar de pacificar a la FARC, ni mucho menos ha logrado tender el puente de paz con el ELN. Y esto es por lo que yo decía probablemente el domingo. Un negocio tan lucrativo como el negocio de la droga, como la extorsión y todos estos negocios que rinden tantos frutos para grupos delincuenciales como estos, difícilmente se van a acabar de la noche a la mañana y difícilmente se van a acabar simplemente sentándose en una mesa a tomar café, whisky o lo que sea en La Habana y rubricar un documento diciendo, bueno, si hasta aquí llegamos nosotros con esto. Eso es mentira. Eso es lo que ha demostrado todo esto y lamentablemente, lo digo, no soy colombiano, soy venezolano, pero lamentablemente como una persona que creció con los fantasmas, como dije al inicio de este video, que tenía Colombia, sobre todo este asunto de la violencia, con los carros bomba, con los atentados, que incluso en estos días también estaba recordando la famosa canción de Rubén Blades, Sicario. Esa canción retrata perfectamente lo que fue esa época. Esta es una canción escrita en la década de los 90, divulgada en la década de los 90, pero que al día de hoy, si usted lo trae con lo que ha ocurrido toda esta semana o lo que va de semana, que son apenas 2-3 días, bueno, definitivamente se va a dar cuenta que el fenómeno se está replicando, que nosotros estamos en presencia de un nuevo brote del mismo fenómeno y que lamentablemente eso se pensaba que se había acabado en Colombia y eso no es así. Lamentablemente eso fue una ficción. Lamentablemente aquí se ha revelado impotente frente a este problema no solo la clase política que representa Petro, que sí, que es un espectro de la clase política colombiana, este espectro pseudo socialista y todo lo demás,
pero también los partidos políticos tradicionales colombianos nunca lograron ponerle el cascabel al gato. Quien más se ha acercado a eso, por cierto, es el expresidente Uribe, pero tampoco logró resolver el problema completamente. De manera que aquí estamos verdaderamente en un laberinto. Aquí estamos verdaderamente frente a una circunstancia de no fácil resolución y que va a traer implicaciones en el desmontaje de esa quimera en la que se había convertido Colombia en los últimos tiempos, donde se pensaba, mira, Colombia ha resurgido, Colombia tiene unos índices de estabilidad económica y social importantes, Colombia ha logrado resolver fundamentalmente después de los gobiernos de Uribe, ha logrado resolver ese tema de la estabilidad que es tan importante para un país, pero al día de hoy, repito, eso se ha revelado como una gran ilusión. Allí es donde estamos parados en este momento. Frente a esto y el futuro, por supuesto que todo sería especular, pero hay algunas cosas o algunas señas que delatan hacia dónde van las cosas, hacia dónde pueden ir los tiros. Y aquí estamos hablando en sentido figurado, no literal, aunque se estén produciendo, por supuesto, todos estos atentados en Colombia. El retrato es más o menos el de países permeados por el tema de la violencia a partir de lo que implica el asunto del narco, como en México y Ecuador. Yo lo decía el domingo en el live. Yo decía México y Ecuador, pero sobre todo México nos representa escenas todas las semanas donde funcionarios públicos, donde personas públicas, donde cualquier cristiano está expuesto a que, bueno, le den 4 tiros en el medio de la calle y lo dejen ahí tirado como un perro. Esa es la verdad. Cualquier persona en Ecuador a esta altura, incluso un alto político, y eso ya pasó con el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, está expuesto a que le pase lo propio, a que un grupo de estos contrata a un sicario y por, no sé, por $1,000, por $500, por 2 conchas de ajo, termina mandando a matar a un político, y las implicaciones reales dentro de eso, de la sociedad, por lo que pueda causar esto, realmente son muy limitadas. Estamos frente a una capacidad de respuesta del Estado bastante limitada frente a lo que representan estos fenómenos. Estamos frente a una situación donde lamentablemente el panorama no es nada alentador. Yo espero que por el entramado institucional, que sí creo tiene Colombia en alguna medida, se pueda medio refrenar el fenómeno. Pero yo mismo les voy a decir que estoy sorprendido porque yo sí pensaba que Colombia había dejado un poco atrás todo este problema. Y creo que lamentablemente otra vez todo ha sido parte de una gran ficción donde no sabemos si incluso aquí vayamos a escenarios en los que todo lo que ya se vio en la década de los 80 y los 90, lo que está retratado en canciones como esta de Blades que yo les acabo de hablar, sea apenas una parte de algo que vaya a más, donde ya no tengas a un Uribe que esté dispuesto a plantarse contra estos grupos, donde bueno, la debilidad, además de los partidos tradicionales colombianos, es absoluta, aunque tengan representación en las cámaras, donde tengan senadores y tengan diputados, pero que ese tejido orgánico de esos partidos no tenga capacidad para de alguna manera detener esto, y de que además un elemento que ha quedado en el aire, que bueno, que siempre está en atentados como el que ha sufrido el senador Uribe Turbay, pero que ha puesto sobre la mesa Armando Benedetti en sus declaraciones, que es la complicidad interna de los organismos públicos, de las policías, de lo que significa todo el aparato, digamos, de seguridad del Estado, por estos grupos del narco y por estos grupos de la violencia, donde, bueno, hay enormes cantidades de dinero que se manejan y hay muchos funcionarios comprados, jueces, policías, militares y todo lo demás, lleven a Colombia nuevamente a lo que nosotros vimos en series como Narcos de Netflix, donde evidentemente se veía que la red de complicidades estatal, la red de complicidades dentro de los organismos públicos con los grupos del crimen era absoluta y era descomunal. De manera que el asunto es muy preocupante, pero esta es la situación que se está viviendo en Colombia. Si te ha gustado pues este video un poco recopilatorio, informativo y un poquito de análisis que he querido traer hoy sobre el tema de Colombia, que creo que es el tema de las últimas horas, te agradezco te suscribas al canal, te agradezco que me dejes un comentario, te agradezco además que le dejes un like a este video porque así me ayudas muchísimo también. Si te gusta mucho mi contenido, estoy en Patreon, patreon.com/neoadolfo, es mi cuenta en Patreon. Muchísimas gracias también por la gente que hace aportes a través de PayPal a este canal. ¿Cómo se hace? Bueno, es muy fácil. En la descripción de este video tienes un enlace, un link para que una vez que ingresas allí puedes dejar tu aporte a través de PayPal y te lo agradezco muchísimo. Si no puedes, pues
ya con el hecho de suscribirte, ya con el hecho de comentar, ya con el hecho de darle like a este video y activar la campanita, las notificaciones además, estás haciendo muchísimo por apoyar mi contenido y ya por eso te agradezco de antemano por ese gesto. Nosotros nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fortísimo abrazo. Hasta entonces. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa. Conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Hoy quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor.